Meneses en un momento determinado tuvo la oportunidad periodística vital de estar en Sierra Maestra. Él es un hombre que conoció a Fidel Castro y que conoció a Che Guevara. Estos días se ha convertido en noticia importante esa aparición de restos funerarios que en principio hay algunas indagaciones que aseguran que son los restos de Che Guevara. De serlos así, ese cadáver mutilado, ese cadáver al que le faltan manos, iría a Cuba, donde parece ser que Fidel Castro quiere construir un monumento. Enrique Meneses, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en España como es. Hola, buenos días, Luis. ¿Podemos darle credibilidad a la noticia? ¿Pueden ser los restos de Ernesto Che Guevara? Sí, y además yo creo que hay suficientes medios hoy en día para identificar a un cadáver. Por ejemplo, hace 30 años, cuando mataron al Che, pues le tuvieron que cortar las manos para luego ir a analizar sus huellas digitales y todo eso, que era el método que tenían más, como más respetable en aquella época. Pero hoy en día, pues el ADN puede demostrar con un análisis de sangre de cualquier familiar, y tiene bastantes familiares, pues se puede demostrar perfectamente que son esos restos. Enrique Meneses, parece que Castro, que es un hombre ya pues de una cierta edad, aunque físicamente está fenomenal, pero es un poco un dilema su edad, puede estar alrededor de los 71, 72 o 73 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, yo tenía 2 años menos que el Che Guevara. Bueno, sigo teniéndolos. Si él hubiese vivido tendría 69 y yo tengo 67. Y Fidel pues tiene otros 2 más. Es decir, que Fidel me lleva 4, o sea, tendrá en este momento 71. Fidel Castro quiere reconciliarse con su conciencia en este homenaje final a Che Guevara, o realmente lo que quiere es sacar rentabilidad política de quien simboliza la revolución. Es que no ha habido nunca ningún problema grave entre Che Guevara y Fidel. Pero lo que sucede es que mientras el uno preconizaba un Estado comunista al estilo de la URSS, pues el otro, el Che Guevara, proponía que se hiciese un Estado a la manera china. Eran los dos tipos de comunismo que entonces estaban en boga. Y esto es una vieja discusión histórica ya, que es la de Bakunin contra Lenin, con la forma de hacer la revolución en Rusia. Bakunin decía que era un país de campesinos y que había que hacerlo con los campesinos, y Lenin decía que había que hacerlo con las gentes de las fábricas. Y entonces lo mismo pasaba en Cuba, que había más campesinos en Cuba que industrias. Y entonces pues Che Guevara proponía... Perdón, que es que estoy un poco acatarrado. Tranquilo, tranquilo. Che Guevara proponía que se hiciese la revolución en Cuba, pues siguiendo las bases y las líneas de Mao, mientras que Fidel prefería apoyarse sobre Moscú y tomar, claro, partido entre los Estados Unidos y la URSS, pues ponerse del lado de la URSS, tener un protector potente y fuerte y con capacidad de plantarse en el Caribe. Entonces, cuando el Che Guevara vio que sus ideas no iban a prosperar y que por mucho que le hubiesen dado la nacionalidad cubana, pues él seguía siendo extranjero en esa tierra, aunque hubiese luchado por ella allí, pues cogió y dijo que se marchaba a hacer sus revoluciones por ahí. ¿Quién mató a Che Guevara, Enrique Meneses, y por qué? Pues probablemente fueron gente de la CIA o de las fuerzas especiales bolivianas. La verdad, si se busca el origen de por qué cayó y por qué no tuvo ayuda, justamente el Partido Comunista Boliviano fue el que le pidió que se largase de Bolivia, y entonces él no obtuvo ninguna ayuda de los comunistas de La Paz. Por esa misma razón, por lo que estaba explicando antes, porque es que este era maoísta, y hay que recordar que en aquella época Rusia, vamos, la URSS y China tenían muy malas relaciones, aunque los dos tenían regímenes comunistas.
Enrique Meneses, supongo que el carisma de Che Guevara era enorme, ¿no? Lo era, y lo que es probable es que si no hubiese muerto, pues hoy en día eh, sería un hombre que hubiese cambiado en el sentido de tomarse las cosas un poco más tranquilamente, y los años pues hacen que la gente no tenga ya el ímpetu. Él tenía, era muy joven, hace 30 años pues tenía 39 años cuando lo mataron, entonces estaba todavía en plena juventud. Y hoy en día pues el mundo ha cambiado tanto que desde luego es posible que él hubiese sido más flexible que Fidel, más capaz de ver que los vientos de la historia pues estaban cambiando. En cualquier caso, parece ser, Enrique Meneses, que Che Guevara dará siempre que hablar, que es parte ya de la historia, que es una leyenda, porque hoy misma un despacho firmado en La Paz, en Bolivia, recoge información en el sentido de que expertos argentinos advierten que los restos del Che no están identificados. Es decir, que se abre, supongo, también la polémica y la construcción cada uno de su propia estatua a la hora de decir he sido yo, o son o no son, ¿no? Bueno, ahora yo creo que lo único que tienen que esperar es hacer los análisis del ADN. El ADN a un 99% te dice si eres o no eres hijo o hermano o padre de tal o cual persona. Entonces no creo que sea demasiado difícil. Ahora, una fosa donde hay 7 personas, cuando se sabe que 7 cadáveres, cuando se sabe que eran 7 los que murieron, los que habían caído, el grupo que había caído en manos de las fuerzas bolivianas, pues hay muchas probabilidades de que sean ellos. Enrique Meneses, gracias por estar con nosotros en España como es. Gracias, como siempre, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a vosotros. Gracias. Adiós.